Nosotros lo que hemos hecho hasta ahora ha sido, hemos trabajado tanto con una matriz, con un endomorfismo, que al que le hemos asociado la matriz de esa aplicación lineal, y hemos buscado dos cosas. Por un lado, expresarlo como una matriz diagonal, y en los casos en los que no podíamos expresarlo como una matriz diagonal, a ver si podíamos hacer algún tipo de cambio. Es decir, que nosotros, cuando hemos trabajado con estos elementos, hasta ahora hemos trabajado con endomorfismos F que pertenecían a LDV, importante, con V era un cierto K espacio vectorial, ¿vale? Y hemos visto cómo expresar la matriz de la aplicación respecto de una cierta base B de F de dos formas. Como una cierta matriz P por D por P a la menos 1 con D diagonal. Y en el caso en el que no fuese diagonalizable, hemos visto cómo expresarlo como una cierta P por J por P a la menos 1. ¿De acuerdo? Con J matriz de Jordan. ¿Y qué es lo que nos falta entonces? Porque hemos visto los dos casos posibles y hemos caracterizado cuando la matriz es diagonal o la aplicación es diagonal y hemos caracterizado cuando se puede descomponer como una matriz de Jordan cuando la matriz F admite una forma canónica de Jordan. Y el punto crítico es esta parte aquí respecto del espacio vectorial, porque decimos que es un K espacio vectorial. Y habitualmente, cuando hablamos de los cuerpos K, los cuerpos que más nos interesan son el cuerpo de los reales y el cuerpo de los complejos. Y hay un punto en el que podemos tener un problema, que es precisamente en la caracterización de existencia de matriz de Jordan. Porque hemos dicho que una de las condiciones, la condición para que existiese la matriz de Jordan, es que los autovalores tenían que aparecer tantas veces como dimensión tenga nuestro espacio. Entonces, podemos tener un problema cuando el cuerpo K en el que estamos trabajando sea R, pero aparezcan autovalores complejos. ¿Por qué? Porque formalmente yo no puedo trabajar con cosas complejas si solo estoy trabajando en los reales. Entonces decimos, vale, ese es el único caso en el cual esta casuística no es suficiente. Porque no va a ser una matriz diagonal, no va a admitir una matriz de Jordan, porque tenemos elementos complejos. Entonces a nosotros lo que nos gustaría es tratar de introducir un nuevo concepto que siga en la línea de esta matriz de Jordan y decir, bueno, es que a lo mejor no es una matriz diagonal por bloque, bueno, casi a lo mejor perdemos un poco de información, pero sigo pudiendo expresar esta matriz como una matriz P por una cierta matriz algo por la P a la menos 1. Entonces, la forma
de Jordan real trata de dar solución a este caso. Es decir, encontrar una cierta matriz J de R tal que nuestra matriz de la aplicación respecto de esta base B sea una cierta matriz de paso de vectores, una cierta matriz J de R y la inversa. Eso es lo que nosotros queremos hacer, ¿de acuerdo? Entonces hay varias preguntas, que es, ¿qué aspecto tiene esta matriz J de R? ¿Y cómo la calculamos? Esas son las respuestas o las preguntas que queremos responder hoy, ¿de acuerdo? Va a tener una expresión muy parecida a la matriz de Jordan, pero vamos a tener que hacer una construcción un poco más general. Entonces vamos a comenzar trabajando con los elementos, es decir, partimos de un endomorfismo F perteneciente a LDV y sea lambda, que lo llamamos nosotros A más IB, un autovalor complejo de la F, es decir, que pertenece al espectro de F, ¿vale? Entonces, vamos a ver que en la matriz de Jordan real vamos a construir bloques de la forma si antes, cuando nosotros estudiamos la matriz de Jordan, lo que hacíamos era coger en la diagonal los autovalores y debajo unos o no, pero podían aparecer unos. Ahora no quiero poner los autovalores, porque claro, los autovalores van a tener parte real y parte compleja, y no me gusta que aparezcan los complejos. Entonces lo que vamos a hacer va a ser como explotar ese autovalor y separarlo en una matriz, en un bloque. Y en lugar de colocar todo el autovalor lambda, vamos a colocar un bloque de la forma A, B, menos B, A. ¿De acuerdo? Esto tiene el sentido de que, en cierto modo, el determinante de esta matriz, ¿cuál es? El determinante de este bloque sería A al cuadrado más B al cuadrado, ¿verdad? Que es precisamente el módulo del autovalor A más IB al cuadrado. Entonces, estamos buscando un elemento que tenga ciertas propiedades similares a ese autovalor complejo. Bueno, pues lo convertimos en una matriz y esa matriz tiene el mismo determinante que módulo tiene el autovalor. Vale, pues tenemos una relación entre esos elementos, por ejemplo. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Sabemos que nuestra base ahora va a ser conseguir cosas que en la diagonal cada lambda se convierta en esta especie de bloque. Y para eso vamos a seguir un proceso que es, aunque estamos trabajando en los reales, vamos a irnos a los complejos para hacer una serie de operaciones y luego volvemos a los reales. Entonces, nuestro V es un R espacio vectorial, es decir, tenemos V, un R espacio vectorial. Y definimos su extensión compleja o
complexificación que llamamos V gorrito y se define precisamente como todos los pares o todos los vectores de la forma U, que serían reales, V reales, es decir, nosotros tomamos U y V elementos de nuestro espacio vectorial real, pero para convertirlo en un elemento complejo, lo que hacemos es añadimos I por V, ¿de acuerdo? Es decir, estamos generando un nuevo espacio vectorial formado a partir de los vectores reales de nuestro espacio vectorial V. Entonces, en particular, tenemos que los dos espacios tienen la misma dimensión, es decir, la dimensión de nuestro espacio vectorial V es la misma que la dimensión de su extensión compleja V gorrito. Y además, el espacio vectorial V está contenido en su extensión. De ahí el nombre de extensión, de que contiene el conjunto V y puede tener más elementos, ¿vale? Estos resultados nos garantizan la siguiente proposición. Si tiene la misma dimensión, queremos buscar una relación entre las bases de ambos espacios. Bueno, pues resulta que si tengo B caligráfica que sea una base del espacio vectorial V, pues puedo usar esa misma base como base de la parte o extensión compleja. Es decir, esa misma base B es base de la extensión compleja V gorrito. Hasta ahora lo que hemos hecho ha sido extender el espacio vectorial real a un espacio vectorial complejo. Pero tenemos dos elementos. Tenemos el espacio vectorial y el endomorfismo que yo escojo sobre mi espacio vectorial. De momento hemos extendido el espacio vectorial a algo complejo, porque los autovalores son elementos complejos. Ahora lo que me falta es extender de forma adecuada el endomorfismo F. Bueno, pues vamos a ver cómo hacerlo. Ahora, para extender el endomorfismo F que tomamos de nuestro espacio LDV, vamos a definir un cierto endomorfismo que denotamos, bueno, pues si le hemos puesto gorrito a las partes complejas, vamos a llamarlo F gorrito. Y lo tomo, como quiero que sea, de algo complejo, lo voy a tomar precisamente de la extensión compleja V gorrito. ¿Y cómo lo vamos a definir? Bueno, pues de forma trivial en el sentido de que F gorrito actúa sobre elementos de V gorrito. Y los elementos de V gorrito era vector real más I por vector real. O lo que quiero es precisamente que F gorrito lo que haga sea la combinación de la imagen del vector real más I por la imagen del vector real. Esto sería para todos los elementos U y V pertenecientes a V. ¿De acuerdo? Es decir, que lo único que estamos haciendo es precisamente hacer las imágenes, pero mantener esta parte compleja que me interesa para poder trabajar con esos elementos. En particular, como ambos espacios, o realmente como si tengo una base del espacio V, eso también es una base del espacio V gorrito, se verifica que la matriz de la aplicación F respecto de la base B coincide con la matriz
de la aplicación F gorrito respecto de la base B. ¿De acuerdo? Pero no solo eso, a mí, cuando nosotros estudiamos la parte de forma de Jordan, ¿qué hemos hecho básicamente? Hemos estudiado unos espacios invariantes muy concretos, los espacios o subespacios invariantes generalizados, y en particular nos hemos centrado en el estudio de uno, que era del espacio maximal. A nosotros nos gustaría ahora estudiar la relación que tienen los subespacios maximales cuando los autovalores son complejos. Y eso me lo proporciona el siguiente resultado. Proposición. Bueno, pues sea B formada por los vectores, vamos a llamarlo v1, v2, hasta v por ejemplo. Que sea una base del espacio m de lambda. Del espacio maximal asociado a otro valor lambda. Bueno, pues entonces el conjunto que llamamos B conjugado, que está formado por los vectores conjugados, es decir, por el v1 conjugado, el v2 conjugado, hasta el v conjugado, resulta que es una base del espacio maximal asociado al otro valor conjugado. Esto es interesante porque sabemos que si tengo una solución compleja, es decir, si tengo un autovalor lambda, también aparece el autovalor lambda conjugado. Entonces, como sé que están los dos autovalores, tener información sobre el espacio maximal asociado a uno de ellos me proporciona automáticamente información sobre el espacio maximal asociado a un autovalor conjugado. Bueno, pues resulta que con esto yo ya voy a ser capaz de definir lo que va a ser esta forma de Jordan real. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que hacemos es una especie de trampa en el sentido de que como ahora estoy trabajando todo con elementos complejos, ya no hay problema. Si yo tengo un endomorfismo complejo definido en un espacio vectorial complejo y me salen autovalores complejos, todo está dentro de los complejos, no hay nada extraño. Y para esos autovalores, esa matriz o esa aplicación, soy capaz de construir su forma de Jordan. Entonces, lo que hacemos precisamente es eso, es decir, ahora estamos en condiciones de obtener la forma de Jordan de LF gorrito. Que además sabemos seguro que existe porque todo polinomio en los complejos tiene exactamente n raíces complejas. O sea que no hay algo que no pueda estar en los complejos. Todo va a funcionar bien. Bueno, pues vamos a ver cómo definimos a partir de esa forma compleja que vamos a llamar, pues la denotaremos por, como a todas las cosas complejas le hemos puesto el gorrito, pues vamos a llamar J gorrito a la forma de Jordan de esta extensión compleja del endomorfismo F. Bueno, pues definimos o construimos más bien, pero bueno, definimos la forma real de F y la denotamos por J sub R de F a la forma
compleja de Jordan que hemos llamado J gorrito. Es decir, vamos a coger la J gorrito que hemos podido calcular y vamos a cambiar algunos elementos. Vamos a cambiar las parejas de los bloques complejos asociados a un autovalor y a su conjugado. Es decir, seguro que si tengo un bloque, que sé, de un cierto orden J asociado al lambda, también voy a tener el bloque de orden J asociado al lambda conjugado. ¿De acuerdo? Pues estos bloques que tiene uno J por J y otro J por J, lo vamos a modificar, cambiar por bloques que van a ser de la forma 2J por 2J y van a tener el siguiente aspecto. Vamos a llamarlos C sub 2J de lambda. Y lo que hacemos es que en cada elemento de la diagonal vamos a tener un cierto C sub lambda. Aquí un C sub lambda. Y así de forma sucesiva vamos a tener los C sub lambdas. ¿Quiénes son estos C sub lambda? Normalmente si fuese un bloque BJ de lambda, aquí aparecerían los lambdas. No me interesan ahora los lambda porque el lambda es complejo y yo quiero cambiar el complejo por algo real. Aquí abajo vamos a poner la identidad de orden 2. La identidad de orden 2. Y así de forma sucesiva. ¿Y quién es ese bloque C sub lambda? Pues ese bloque C sub lambda, si recordamos que nuestro autovalor lambda era de la forma parte real A y parte compleja IB, lo que hacemos precisamente es cambiarlo por esa matriz 2×2 de la forma AB menos BA. Porque no quiero tener aquí el autovalor lambda que tiene elementos complejos. Quiero cambiar ese elemento por una cierta matriz de elementos reales. Y este es el modo correcto de hacerlo. Y bueno, lo que hemos llamado I sub 2, que es simplemente la matriz identidad de orden 2, es decir, la matriz 1, 0, 0, 1. ¿De acuerdo? Esto es lo que me permite a mí construir ahora esa forma canónica de Jordan. ¿Qué es lo que me falta? Esto me ha permitido a mí calcular la matriz, ¿verdad? Lo que sería la forma de Jordan. Pero que no se nos olvide que esa forma de Jordan lo que me está indicando es que existe una cierta base de vectores respecto de la cual la matriz de esa aplicación tiene esta forma. Entonces la pregunta es, ¿cómo consigo averiguar los vectores para que la matriz de la aplicación sea esta matriz de aquí? Pues eso lo vamos a ver en un último resultado que nos dice precisamente cómo construir esos vectores. Proposición. Decimos, bueno, pues sean. Vamos a suponer que tenemos una serie de vectores, es decir, vamos a llamarlos v sub 1 hasta v sub r y otro conjunto de vectores que van a ser los conjugados, es decir, el v sub 1 conjugado hasta el v sub r conjugado, y que estos son vectores de v gorrito, ¿vale? Pero no son vectores cualquiera, sino que generan un subespacio cíclico de f gorrito. Y además forman una línea o fila de la tabla
de la base de Jordan de el m lambda y el m de lambda conjugado respectivamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, es decir, si estos vectores forman una línea de esa tabla del m de lambda y los conjugados lo forman precisamente del espacio maximal conjugado, pues entonces el conjunto, vamos a llamarlo B, dado por los vectores U1, W1, hasta el U_R, WR, pero ¿quién es esto? Si aquí tengo V, ¿quiénes son estos U y W? Pues precisamente es la descomposición en la parte real e imaginaria, es decir, cada V sub J va a tener una parte real U sub J y una parte imaginaria W sub J, ¿vale? Es decir, el U sub J y el W sub J son vectores de V, no de la parte compleja. Pues este conjunto de vectores que hemos llamado B, resulta que es una base de el subespacio M de lambda, suma directa con el M de lambda conjugado. Y no solo eso, sino que yo estaba buscando la matriz, o estoy buscando que precisamente la base sea la que me genera esa matriz de Jordan real. Pues resulta que precisamente con esta base hemos terminado, porque además la matriz de la aplicación F, pero restringida a este subespacio invariante U, es precisamente la matriz C sub 2R de lambda. Es decir, es ese bloque de Jordan real o matriz de Jordan real de su espacio invariante. ¿Cómo construimos la de el espacio o la aplicación completa? Hacemos este proceso para cada uno de los autovalores o pareja de autovalores complejos con su correspondiente conjugado. ¿De acuerdo? Y este es el modo en el que ya tenemos completamente caracterizado toda la posible casuística con endomorfismos, ya sean reales o complejos. ¿Que son reales y sale diagonizable, sale su matriz de Jordan? Genial. ¿Que son complejos? O sale diagonizable o sale su matriz de Jordan. Y el caso que podía ocurrir es que fuese real, pero tuviese autovalores complejos. Y eso lo hemos solucionado con este concepto de lo que sería la forma de Jordan real. ¿Vale? ¿Alguna duda de momento con estos? No. Porque con esto tenemos ya completamente el tema 5 de formas canónicas o de formas diagonalizables o de formas de un endomorfismo. Ahora vamos a hacer, preparar algunos ejercicios para que veas cómo hacer los ejercicios un poco más complejos. Porque normalmente cuando las matrices son chiquititas, las cosas no son muy complicadas. Pero también